¿Cuántos de ustedes han jugado rompecabezas? Yo me acuerdo que antes, no sé si era cuestión mía, pero antes los rompecabezas eran unos rompecabezas de poca pieza, y eran grandes, todo lo demás. Ahorita verdaderamente si hay rompecabezas, son hasta 2000 piezas y una cosa así impresionante, tremendo, ¿sí? Entonces, eso tiene rompecabezas. Entonces había que darle y hay que ponerle, te pierdes. Así que, pero es interesante también y promueve realmente pues, el hecho de la concentración, el poder de la percepción, todo este tipo de cosas allí, y a uno se le hace más fácil que otros. Pero a veces podemos pensar también, hablando de rompecabezas, que nuestra vida a veces es un rompecabezas. Pieza por aquí, pieza por allá, y una pieza sale más adelante, otra más acá, y no sabemos qué hacer con tantas piezas. No sabemos cómo armarlas. No le vemos ese orden a lo mejor, y que va pues todo aquí, ponemos la cabeza en los pies en la cabeza, armándose el rompecabezas de nuestra vida. Y podemos pasar un buen rato a lo mejor, y todavía no terminamos de entender, y a lo mejor pues no llegamos a armar la parte por lo menos de ese rompecabezas de nuestra vida, ¿no? Podemos pensarlo de esa manera. ¿Cómo armar un rompecabezas de tantas piezas a lo largo de nuestras vidas? Imagínense cuántas piezas necesitaríamos y que tengamos la certeza que al momento cada pieza va a encajar. Que usted agarra estaba aquí y ¡plum! De una vez encaje. Yo creo que eso poco sucede. Que de una vez pegas allí. Como si fuera una pieza de dominó que uno no sabe ya que va detrás de la numeración, pega con la pieza y ya sabe que bueno, la está pegando en el orden que va. Menos que sea una cochina. Pero así pasa también con nosotros, y no entendemos ese orden o ese rompecabezas, pero el Señor sí, porque es el Señor que está armando. Y la ventaja es que lo arma y hay una certeza que no se va a equivocar. Hay una certeza que la pieza que es, esa es. Y a lo mejor, Señor, pero esa es. Porque ve una perspectiva muy diferente a la que podemos ver nosotros. Es un plano sumamente diferente de lo que podemos ver nosotros. Y lo que está allí, eso al final, y a lo mejor no nos damos cuenta de que en la tierra, pero allá en el cielo, que tú eres así, ¿verdad? Ciertamente. Y ahora la confianza también, pues, debe estar allí con nosotros, entendiendo que un rompecabezas armado con certeza es solamente cuando viene de Dios, cuando hablamos en nuestra vida. Ese rompecabezas en nuestra vida. Un rompecabezas armado con certeza. Porque también dice por ahí la palabra, lo que el que comenzó la buena obra será fiel en acabar. Así que eso es la ventaja que nosotros tenemos. Vamos a ver unos rompecabezas también acá como el Señor arma las cosas, y vemos también en la palabra del Señor de forma maravillosa como Él hace como quiere y cómo Él arma de una manera tan extraordinaria para traer bendición. Como vamos a ver ahorita en 2 de Reyes 5. Esto fue durante el periodo de los reinos divididos de Israel y de Judá, y la situación política que había ahí con Israel y Siria, ¿no? Peleando aquí como estaba gobernando Joram en Israel, y los sirios estaban liderizados por Adán, ¿no? Era un poder militar dominante en Siria, y pues vamos a ver en los versículos cómo ejercía ese poder. O sea, en otras palabras, eran enemigos de Israel, pues.
vamos a hacerlo más simple, enemigos de Israel, enemigos. Y cuando hablamos de enemigos entendemos que no hay paz, entendemos que hay conflicto, entendemos que hay repulsión, entendemos que bueno, si puedes vengarte te vengas, entendemos esas cosas y las cosas del mundo, ¿no? Y eso es precisamente lo que pasa acá en los versículos que vamos a ver, de una historia muy conocida, pero vamos a ir pegándolo hoy, la primera parte del próximo domingo, la segunda parte. Dice en los versículos, vamos a leerlo hasta el 5, pero no vamos a llegar hasta ahí. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y enviaré cartas al rey de Israel. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta luego vamos a ver una parte. ¿Y cuántos conocen esa historia? ¿Verdad? Es tremenda, muy bonita, como toda la palabra del Señor. Y nos habla de un hombre grande en sus hechos, en el poder que tenía, y que era Naamán. No hay nada más y nada menos que era general del ejército del rey de Siria. Como yo era rey, era una potencia, ¿no? Tremenda. Y era describiendo sus características, aparte del cargo que tenía, un tremendo cargo, ¿verdad? Era varón grande delante de su Señor. Y cuando hablamos de esos imperios, gobernaban esos reyes que se creían dioses, cuando hablamos de esos reyes que, bueno, que caminaban en las nubes, que había que tener con cuidado, inclusive no presentarse ante la fecha de vida, que tenía que presentarse, tener mucho cuidado, como vemos en Esther, ¿verdad? Toda esa serie de cosas, porque había una atmósfera de que se creían dioses. Sentir que era varón grande delante de su Señor, ¡wow! Eso es tremendo. Eso habla no solamente del capitán, del general del ejército de Siria, sino que era una relación de estima con el rey, nada más que con el rey, con su jefe. Imagínense ustedes su jefe. Que wow, ustedes siente que lo estiman grandemente y lo respetan por lo que hacen. Porque por medio de él le había dado Jehová salvación a Siria. Así que el hombre grande, delante de su Señor, lo tenía en alta estima. ¿Y por qué lo tenía en alta estima? Porque eso no viene solo. Eso no viene solo. Que mi jefe me tenía alta estima, eso quiere decir que tú eres un buen empleado, que tú te comportas bien, que tú eres una persona correcta, que cumples con tu horario, una serie de cosas allí que va a llevar a que ese jefe te tenga por estima, porque si no te va a tener en estima. Ay, porque mi jefe me ve mal, ay, porque mi jefe, y porque salí mal en la evaluación, y porque me votaron. Bueno, habría que ver, revisar toda una serie de cosas de nuestra acción de nosotros, pero ciertamente cuando un jefe le tiene estima, si es dependiendo de ese jefe, no es que sea compañero a lo mejor con el mundo, compañero de trago, nada, sino realmente cuando tú cumples, te ganas el respeto de esa persona, y aún más cuando eres cristiano,
Tienes el deber de hacerlo. Es tu obligación hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, soy cristiano. Y cuando decimos, soy cristiano, decimos, soy de Cristo. Y estoy representando a Cristo. Por amor a Cristo, yo pues hago las cosas. Así que por medio de él, por medio de este hombre Naamán, ¿quién había dado salvación a Siria? Jehová. Dice, porque por medio de él, de Naamán, habían dado Jehová salvación a Siria. Así que esto nos dice que también había sido un instrumento, a pesar de que no era del pueblo de Israel, no era judío, era un instrumento de salvación o de bendición para su pueblo. Este hombre se había convertido en un instrumento de bendición para su pueblo, un instrumento de salvación. Miren todas las cosas. Ahora, para que Dios haya hecho eso a través de él, es porque ciertamente este hombre tenía cierta sensibilidad que vamos a ir viendo más adelante en la cosa de Dios. Ahora dice que por medio de él dio salvación a Siria. Mi hermano, Naamán no era, vamos a llevarlo a nuestros días, cristiano. Nosotros somos cristianos y sabemos que puede dar salvación a Siria, a la Venezuela y a todo el mundo. ¿Quién es? Nuestro Señor. Qué bonito que fuera que por medio de los cristianos, por predicar la palabra del Señor, se diera salvación a Venezuela. Se diera salvación a Venezuela. Así que fíjense lo que el Señor puede hacer por un hombre. ¿Cuánto puede hacer por cada uno de nosotros donde estamos? Y poner el Señor en grande y traer bendición para los míos, para el lugar donde me encuentre. Por medio de Cristo puede venir la salvación donde yo quiera que esté, en mi trabajo, en el lugar donde pueda encontrarme. Puede venir la salvación. Ser un instrumento de bendición no va a depender de las circunstancias. Ser un instrumento de bendición no depende de circunstancias, sino la decisión de cada quien. Cuando decidimos ser bendición, indiferentemente de donde nos encontremos, indiferentemente de donde estemos, si decidimos hacer así y nuestra relación con el Señor está bien, vamos a hacer de bendición. Vemos que entonces fue un hombre usado por Dios. Dice también después de eso que era un hombre valeroso en extremo. Valeroso en extremo. Imagínate una persona valerosa en extremo, que será, aunque se come eso. No hay nada al cual no tenga miedo. Sea, adelante para allá, no importa el peligro, no importa. Así es, en victoria y batallando, y eso le ayudaba mucho. Valeroso en extremo, pero no solamente ese valor lo ayudaba para lo cotidiano, que era la batalla, la lucha, porque era un general. Que nosotros estamos batallando todos los días, ¿cierto? Todos los días estamos batallando con lo que vemos, pero con lo que no vemos, con las fuerzas espirituales también, que no podemos ver. Pero todos los días hay lucha, todos los días hay luchas, todos los días. Ahora, estamos siendo valerosos, estamos enfrentando las cosas con valentía. ¿De qué depende que nosotros enfrentemos las cosas con valentía? Que estemos aferrados a nuestro Señor, porque por nosotros mismos no vamos a hacer nada. Valeroso en extremo. Y este valor, pienso yo, que este valor también lo llevó a que su enfermedad no minimizara las otras cosas. Si era valiente para la batalla,
Eso era una batalla, esa enfermedad que él tenía y también era una batalla día a día, con la cual dormía, era peor que las otras batallas. Tenía que despertarse, tenía que ver a su esposa con la lepra encima, tenía que si tenía hijos, ver a sus hijos lo vieran con la lepra encima, tenía que moverse, andar delante de los demás, ver a los demás sanitos, y era el capitán del ejército, allí todo lleno de lepra. Así que en medio de los del triunfo que tenía, de esos triunfos que podía tener de todas aquellas cosas, tenía una gran necesidad. Tenía una gran necesidad. Y yo no sé cuántos triunfos podemos nosotros pensar que tenemos o que queremos alcanzar. Naamán tenía una gran necesidad, que era la sanidad de su lepra. ¿Cuál es la necesidad nuestra que podamos tener en estos momentos? Y si no has conocido al Señor Jesucristo, tienes una necesidad aún mayor, dicho por la palabra, y lo dice la palabra del Señor. Porque si no has conocido al Señor Jesucristo, quiere decir que tú estás viviendo actualmente en una lepra espiritual. Eso no es un invento mío, que ustedes sabemos. Eso está en la palabra. Una lepra espiritual que yo no la veo, que me siento bien, que mi piel está chévere, sí. Pero el Señor que ve el espíritu, el alma, sí ve tu lepra. Y anda y puede andar por allí con esa lepra espiritual. Así que en esa victoria, no fue una limitante para ser reconocido con sus logros o conquistas. Fue apreciado, fue una persona apreciada. Y fíjate cuánto pudo alcanzar, porque los límites los ponemos nosotros. ¿Cuánto podemos alcanzar nosotros con el Señor al lado, siempre haciendo siempre su voluntad? ¿Cuánto podemos alcanzar? ¿Cuánto podemos hacer también su obra? ¿Cuánto el Señor puede añadir de bendiciones cada vez más? Mire, te voy a mencionar a unas personas solamente que también tuvieron limitantes como Naamán, y esas personas no se detuvieron por esas limitantes físicas de enfermedades, por hablar de algunas, porque la de Naamán era la enfermedad que tenía la lepra, ¿verdad? Y voy a mencionar algunas, por ejemplo, George Martinson de 1842 a 1906, a los 20 años quedó con una ceguera total. Tuvo rechazo de la novia cuando vio que ya estaba quedando ciego, no quiso casarse con él porque no se iba a casar con una persona ciega y lo dejó. Así que tuvo en ese tiempo de soledad, sin embargo se convirtió al Señor y llegó a ser un pastor teólogo escocés que escribió el himno "Oh Dios, no me abandonarás", y predicó durante su vida sobre la esperanza en Cristo a pesar de la oscuridad en la que ya estaba. Fanny Coggins, yo tuve que borrar aquí varias porque la idea, solamente para que conozca que no es un caso excepcional, que estamos hablando de Naamán. Fanny Coggins, 1820-1915, ciega a las 6 semanas por un error médico de nacida, venció la pobreza y discriminación. Legado, considerada una de las escritoras de himnos más importantes de los Estados Unidos dentro del contexto del gospel protestante. Autora de más de 8.000 himnos, incluyendo algunos de ellos, va a ser en inglés, lo conocemos nosotros, es muy conocido en el medio cristiano. Más de 8.000 himnos, fue misionera y una diaconisa consagrada, misionera, poeta y oradora. Y ella decía: si tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, pediría seguir ciega para poder alabar a Dios con mis versos. Ahora, ¿por qué esta mujer llegó en esa limitante? Porque ahora vemos que eso no fue solamente así. Había también una influencia, y es interesante leerlo.
de lo que saqué, dice: mientras la mayoría de las familias se sentirían devastadas por tan abrumadora discapacidad, la familia de Fanny vio la pérdida como un acto de providencia divina. Su madre, Mercy Crosby, le enseñó: a veces la providencia priva a las personas de alguna facultad física para que el entendimiento espiritual pueda ser despertado plenitud. La familia conocía a Dios como su fuente de verdadero placer y creían que todo cuanto poseían, escaso o abundante, provenía de la mano de Dios. La abuela de Fanny la retó a luchar por su educación. Pasó incontables horas leyéndole a la joven Fanny largas porciones de literatura, poesía y, con más frecuencia, la Biblia. Mientras Fanny escuchaba, memorizaba capítulos enteros y largas porciones de los escritos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Desde niña pudo aprender de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, en su totalidad. En su totalidad. Qué impresionante. Entonces, eso con que se alimentó fue lo que lo ayudó a ella también a seguir adelante, ese conocimiento, ese aferrarse a un Dios que conocía, a un Señor que conocía. ¿Cómo nosotros nos podemos aferrar si no conocemos, si no tenemos una relación personal con Cristo, si no nos alimentamos de ese conocimiento cada vez más? Así que bueno, vemos entre todas estas personas que mencioné pérdidas traumáticas, discriminación, limitaciones permanentes. Los principios bíblicos que ellos agarraron, pues uno de ellos era en 1 Corintios 12:9: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y en Romanos 8:28: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y así como ellos, también ya hace Hebreos 11, que conquistaron por la fe toda esa batalla, todas esas victorias, todo el muro de Jericó derrumbado y todo lo que se pudo alcanzar. Pablo era enfermo también y no fue una limitante. Timoteo estaba enfermo y no fue una limitante. Ser instrumento de bendición. Entonces vimos a Naamán, que fue instrumento de bendición para su propia nación, ¿verdad? Ahora, más allá de eso, aún más allá, imagínense ser instrumento de bendición para tu enemigo. Ser instrumento de bendición para el que te rechaza. Ser instrumento de bendición para el que no quiere nada contigo. Ser instrumento de bendición como el caso que vamos a ver, que te pusieron de esclava. Segunda de Reyes 5:2. Segunda de Reyes 5:2. Entonces dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces me dice acá que prácticamente secuestraron a una muchacha, ¿verdad? Estas bandas, era usual que pasara, y estos secuestros y eventos, muchos de ellos cumplieron el propósito divino. Por ejemplo, vemos a José vendido por sus hermanos. Vámonos, fíjate cómo el Señor usa las cosas. Bandas armadas, imperios también que llegaron y agarraron y se llevaron a Babilonia al pueblo de Israel. Vamos a ver, José vendido por sus hermanos en Génesis 37:28. Génesis 37:28. Y pasaron Maderita, mercaderes. Acuérdense que ya aquí José estaba en una cisterna, ya los hermanos ya lo iban a aniquilar, ya lo iban a matar, ya eso estaba listo, pero entonces prefirieron sacar el provecho vendiéndolo por ¿cuánto? Por 30 piezas. ¿Recuerdan? Que eso nos
¿Recuerda quién? Hacia Jesucristo. Por ahí está, ¿verdad? Ok. Vemos entonces el propósito divino. Fue vendido. La similitud fue vendido como por pieza de plata, así como fue vendido también a Israel. Vamos a ver. Y pasaron los madianitas mercaderes y sacaron a José de la cisterna y lo trajeron a Egipto. Ahora, ¿qué consiguió esto? ¿A qué llevó esto? Esto llevó a que él pudiera salvar a quién? A su familia, se mantuviera por el tiempo. Él en ese momento no lo entendió fue después, cuando estaba en las buenas. Ahí fue que lo entendió, no cuando estaba en las malas, sino de un lado pasó de estar de Potifar, pasó después a estar en la cárcel, después de la cárcel, después que le vino, después de la cárcel pasó a ser la mano derecha del faraón. Entonces, vemos todo esto. Vemos a Daniel. ¿Qué le pasó a Daniel? Daniel 1, 3, 4. Daniel 1, versículo 3 al 4. Y dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, para que enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. ¿Quién hizo esto? Nabucodonosor. Lo secuestraron y lo adoctrinaron. Querían adoctrinarlo, mejor dicho, pero no pudieron. Pero Dios lo usó ¿para qué? Para testimonio. Para testimonio. Y en cada uno de esos reyes, Darío llegó y hubo testimonio de Daniel obrando aquí, pero Dios fue el que lo permitió. En Ezequiel 1:3 dice: y fue a los 30 años, en el 4 o 5 días del mes, estando en medio de los cautivos junto al río que va, los cielos se abrieron y divisiones de Dios. ¿Cómo se encontraba Ezequiel? Cautivo. ¿Cautivo dónde? En Babilonia. ¿Ok? Cautivo allá. También se encontraba. ¿Quién lo llevó allá? Igualmente, como llevaron a Daniel, también se lo llevaron a él. Recordemos que por un lado estaba Ezequiel con los cautivos allá en Babilonia, por otro lado estaba Jeremías con los remanentes que había quedado, pero no se lo llevado todavía. Y bueno, si vamos a hablar del caso más extraordinario, Jonás. Jonás no fue un grupito de bandoleros ni un imperio. Jonás fue algo más extraordinario, un pez inmenso, que dicen que fue como una ballena grande, ¿no? Algunos dicen que fue una ballena, pero para ellos no era imposible. A lo mejor fue una sardina que creció inmensamente preparada para eso. Que fue una ballena, no fue una ballena para nosotros. Nuestra fe nos dice que puede haber sido un pez inmenso que Dios preparó para eso. ¿Cómo pudo haber sido una ballena? Pero como no lo describe la palabra, así que cada uno de ellos tuvieron presente la guerra, los secuestros, la esclavitud, pero Dios estaba obrando allí su propósito divino. José para salvación en Egipto también, Daniel como testimonio, y Ezequiel para restauración del pueblo allí a través de la palabra. Pero Dios estaba obrando. ¿Qué estamos pasando cada uno de nosotros? Una cosa, por cierto, ninguno de ellos, ni José, ni Ezequiel, ni Daniel, ustedes recuerden que se quejaron de lo que le estaba pasando, se pusieron molestos con Dios, apuntaron a Dios: ¿por qué me pasa esto? A ninguno de ellos, porque confiaban en el propósito divino. ¿Cuánto estamos confiando nosotros en ese propósito divino, por más doloroso que pueda ser?
A veces no lo entendemos y a lo mejor estamos confiando y de repente podemos desenfocarnos un poquito, pero volver a retomar nuevamente cuando ese camino a veces se hace más doloroso. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien y todo lo conforme a su propósito son llamados. Y esta muchacha no se vimos. Uno, vemos el caso de Naamán, cómo fue bendición para su pueblo, usado por Dios. Pero vemos ahora a esta muchacha que aunque fue capturada, pues la sacaron de su pueblo, la llevaron como esclava. Mira lo que hizo ella. Le presenta una solución al problema que tenía Naamán. Le da una alternativa al enemigo. Esta joven raptada, esta joven esclava, te presenta una solución al problema al enemigo. Se convirtió de una fuente de información a un instrumento de bendición. La palabra es fuente de bendición. A quienes nosotros le hablamos del Señor, a quienes estamos reteniendo la palabra y no lo hacemos porque no me gusta, porque no me cae, porque es así, porque es asado, o solamente le predicamos la palabra a los que simpatizamos, a lo que nos agrada. ¿A cuánto estamos nosotros compartiéndole? Porque si fuera por eso nosotros no hubiésemos llegado al Señor, porque yo me imagino que aquí no todos somos pan. Habrán algunos más difíciles que otros, pero sin embargo la misericordia del Señor nos alcanzó porque un día alguien nos compartió. Alguien. Y a lo mejor no le caíamos muy bien, pero el Señor nos vio y ese alguien obedeció y nos compartieron. A lo mejor para esa persona éramos alguien que ya este no llega, ya vamos a desecharlo, y sin embargo el Señor nos vio y aquí estamos. Así que ella le dice en el 3, esta dijo a su señora: si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Él lo sanaría de su lepra. Ahí está la solución. Listo. Pero esta muchacha, y fíjense cómo uno puede sacar características de esta persona en relación, que no es cualquier muchacha, es una muchacha temerosa de Dios. ¿Dónde dice que es temerosa de Dios? Mira, ella anticipa para que Naamán tenga una actitud reverente hacia las cosas del Señor, hacia el Señor. Porque recordemos que el profeta con que iba a hablar, el profeta Eliseo, era representante de Dios, y entonces iba a hablar con este representante de Dios para pedirle sanidad. Anticipa una actitud reverente, le dice, mira, recordemos que es el enemigo, recordemos que es un imperio, recordemos de esto, y le dice: si rogase mi Señor, el general, sí, ese general en batalla, ese fuerte, ese que no es bueno, que gana toda la batalla, tiene que rogar, tiene que humillarse, tiene que dejar la soberbia a un lado, tiene que dejar todos los éxitos que ha podido lograr a un lado, y tienes que humillarte porque es ante el Señor que vas a venir. Una actitud de respeto. Ruega, el Señor no está en la obligación de hacerlo. No es un cautivo más. Y le muestra la actitud correcta en cómo buscar la ayuda del Señor. Y qué importante e interesante es esto, porque a veces nosotros también no tenemos, haciendo cristianos, la actitud correcta, como pedirle algo al Señor. Señor, tú sabes que esto, que soy tu hijo, que soy tu hija, y tú me tienes que dar, y tú, y soy cabeza y no cola, y el tanto, y tú me tienes que... No,
¿Dónde está la misericordia allí? ¿Dónde está, perdón, la humillación ante el Señor? El Señor puede tener misericordia de nosotros, pero no es nuestra obligación de darnos nada. Absolutamente. Así que buscar la ayuda del Señor, necesitamos humillarnos a su presencia, reconocer que estamos ante el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, reconocer que yo soy nada delante de Él. Y que lo que me da, lo que me ha dado y lo que me dará es únicamente por su bendita misericordia. Dice la palabra en Filipenses, la humildad y la súplica en Filipenses 2, 9 al 11. Voy a cortar el versículo. Dice, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla, y actualmente cualquiera que llegue al Señor, que busque su presencia, sea presidente, sea quien sea, tiene que doblar la rodilla. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces ella dice, porque no solamente habla de la actitud que tiene que llegar, sino también confía en esa misericordia del Señor. Y dice, Él lo sanaría de su lepra. Si llegas con la actitud correcta, la misericordia te va a alcanzar. Él lo sanaría de su lepra. La misericordia de Dios. A esta muchacha, conocida de esos milagros que Dios hacía a través de Eliseo, pero confiaba en ese poder de Dios también, porque recordemos que no le iba a decir, mira, vaya allá. Y Dios no sanaba a Naamán, con que se iba a ver ella cuando volviera a Naamán. Así que confiaba plenamente en el poder de Dios. Fíjense que Dios no utilizó a cualquiera para llevarla cautiva. Se llevó una muchacha temerosa que tuviera un corazón dispuesto a bendecir a sus enemigos. Y encajó perfectamente en esa pieza, encajó perfectamente allí. El Señor la puso. El Señor pone a nuestro lado, a nuestro alrededor, personas también que pueden ser de bendición para nuestras vidas. Como también pueden ser personas que debemos tener cuidado, que pueden tratar de ser lo contrario en nuestras vidas. Él lo sanaría. Ella no cuestionó la voluntad de Dios, ¿o sí? Señor, pero ya va, ¿por qué tú me llevaste hasta aquí? Así que si tú no me ayudaste a mí, ¿por qué tengo que ayudarlo yo a él? No cuestionó en ningún momento, sino su ocupación por delante. Dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Eso lo vimos la semana pasada también. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, no se dejó vencer por el odio, por el rencor. Dice, vámonos a 1 Pedro 2, 21 al 23, si es que necesitamos un ejemplo. 1 Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni salió caña en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, al que juzga
justamente, y donde quiera que nosotros estemos. A veces que es verdad que es difícil controlarse cuando uno ve injusticia y tantas cosas, pero la palabra nos dice y nos recuerda: vosotros sois sal de la tierra, vosotros sois luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen, que eso es el fin, a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13, 16. ¿Cuánto estamos alumbrando? ¿A quién estamos alumbrando? Iluminando. Cuando algo ilumina es algo que se ve a distancia inclusive. Y mientras más oscuridad, más ilumina. No es que la oscuridad te arropa, todo lo contrario, ilumina más. Así debe ser nuestra vida. Que ilumine donde quiera que nosotros nos podamos encontrar. Y ese iluminar va a ser presentando a Cristo como nuestra única solución, como ella presentó también al poder de Dios, lo que Dios podía hacer, como su única solución para ser libre de la enfermedad que tenía. Cristo es el único camino, amigo y amiga, recuerda eso también. Y si tú no has recibido, si tú no has tomado esa decisión, Cristo es el único camino, Cristo es la solución para tu vida. No es que es una solución más, no, sino que es la única solución para tu vida. Ella no le presentó varias soluciones para la lepra. Vete aquí, vete allá, vete allá. No, dijo, Él te puede sanar. Dios te puede sanar a través del profeta Eliseo. El Señor te puede sanar tu corazón, puede sanar tu alma. Dale esa oportunidad. Dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. Y Juan 8, 22. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser tú libre? ¿O quieres seguir aferrado todavía a esas cadenas que aunque no las puedas ver, ahí las tienes? Cristo te ofrece la libertad. Cristo te quita esa lepra espiritual que cargas encima, enfermedades del alma. Él es la única solución, así como era la única solución para Naamán, que Dios lo librara de la lepra que tenía encima. Así como lo recordemos pues esa valentía también que nosotros debemos tener, como en Naamán, para batallar cada día, y nosotros aún más, porque nuestro capitán es el Señor, que va siempre delante de nosotros. Recordemos también pues, que el Señor en cualquier parte nos puede usar como instrumentos en su mano, instrumentos de poder, si nosotros nos dejamos en sus manos. Ser instrumento de poder en nuestra familia, instrumento de poder en el trabajo, donde quiera que estemos. Que estamos también nosotros, no importa que si nos cae bien o nos cae bien, en esa obligación de presentar el Evangelio como la única alternativa para la persona también, para sanar el alma. Es el único. Y amigo y amiga, si tú quieres hoy que tu alma sea sanada verdaderamente, si has entendido el mensaje, solo tienes que arrepentirte de tu pecado, porque siempre estamos en pensamiento y en palabra, en acción, siempre puede haber un pecado, y con ese pecado solamente que sea uno, ya has ofendido a Dios. Y Él está allí con su misericordia para ofrecerte perdón, pero tienes tú que entenderlo, que eres pecador, arrepentirte de tu pecado para poder perdonarte. Y te perdona, dice, y te limpia de toda maldad, como dice la Escritura.